Bueno, vamos hoy a terminar la segunda parte de esa tremenda historia, una historia impresionante que empezamos a ver el domingo anterior, de Lucas 15. Como ya la conocen, pues ahora puedo hablar un poco sobre ella. Hoy vamos a terminarla. Es una historia que se da en 5 puntos. Vamos a ver los 2 últimos. Pero sin duda es una historia conmovedora. Diríamos única. Donde el amor nos muestra la fuerza que tiene sobre la tierra. Y no que digo nomás en la tierra, también en el cielo. Por algo decimos que Dios es amor. Es una historia de amor completa. Si recordamos que el amor del Padre que se muestra en Lucas 15 le llevó a ver el regreso de su Hijo y a tener una reacción, pues obviamente, como vimos, completamente inesperada por parte del Hijo que regresaba y del Hijo que estaba. Asimismo, ¿quién lo dijera? Las cosas que Dios tiene pensadas para sus hijos no son como las que nosotros pensamos. La historia que terminaremos de ver hoy, decía, puede decirse, es la reina de las parábolas relatadas por Lucas. Espléndida, inédita, porque solo se encuentra en Lucas, ya que resume todo el pensamiento y la misión de Jesucristo. Esta parábola resume el pensamiento y la misión de Jesucristo. Aquí, como saben y ya vieron, se narra la tragedia del ser humano, un ser humano pecador, desde el punto de vista de esas 3 parábolas que se han venido viendo en Lucas, en este Lucas 15. Todas ellas son parte de una misma historia. Como si se preparara con las primeras 2 la mente cauterizada de los fariseos y de los escribas. Como dijimos, se le ha llamado la parábola del hijo pródigo. Pero bien, podía haberse llamado también la parábola del humano rebelde y aburrido. Cuando digo esto, piensen en sus hijos. Cuando empiezan los hijos a todo lo que ven y hacen con sus papás a llamarlo aburrido, enseguida se ponen rebeldes. De alguna manera todos los hijos están en una versión de esta historia. Sin embargo, el protagonista de la historia no es en realidad ninguno de los 2 hijos. Como ya vimos, el protagonista de la historia es el padre. Un padre amante y bondadoso. El héroe de la parábola, sin duda, es el padre. El texto clave que vamos a encontrar se va a encontrar en el último versículo, allá en el 32, que vamos a revisar juntos, donde seguro no te pudiste quedar a medias de la parábola que viste la vez pasada y la acabaste de leer. En consecuencia, ya sabes que esta historia se acaba en el padre alegrándose y regocijándose por hallar un perdido a su hijo. Este hijo que se consideraba muerto y ya vuelto a la vida. Esa es la enseñanza completa de esta historia. Así que, como vimos, las ovejas y las monedas, pues no hay problema si no se encuentran, como se decían en esas parábolas, aunque salió el pastor a buscarlas y la mujer a encontrar la moneda. Al fin y al cabo son animales y cosas, pero un hijo, no, un hijo es diferente. Aunque Jesús hizo aquí un paralelismo entre el pastor de las ovejas
la mujer pobre y Dios mismo. Dios hizo aquí un paralelismo de lo más interesante. Nos mostró así que Dios no discrimina a los que son considerados impuros y además que ha aceptado a los gentiles. Esta es la enseñanza que Lucas transmite. Es por eso que cuando le pidan a alguien nuevo en la cristiandad que dónde empieza a leer, no lo manden a Éxodo, no lo manden a Levíticos, no lo manden a Apocalipsis, mándenlo a Lucas. En las dos primeras parábolas que revisamos aquí, en capítulo 15, dijimos que en el cielo y los ángeles son los que se regocijan porque un pecador se arrepiente. Ahora es Dios mismo en persona el que lo hace. Finalmente, el Señor estrecha la posibilidad de decisión. Si ustedes se fijan en lo que hemos visto, de 1 a 100 cuando hablaba de ovejas, de 1 a 10 cuando hablaba de monedas y de 1 a 1 cuando habla de personas. Esas son las relaciones matemáticas de Dios. O sea que quien no esté con Jesús y su obra redentora, contra Él es. ¿Se oyeron eso? ¿Se acuerdan que dice, quien no recoge conmigo contra mí es? Pues está hablando de esto. El que no esté con Jesús y su obra redentora, contra Él es. O sea, o se está vivo o se está muerto. O se está salvo o se está perdido. Con Dios no hay términos medios. Yo sé que a algunos no les gustan las cosas radicales, pero así están las cosas con Dios. Esta historia nos relata lo que es un padre amante. La historia se centra, como ellos sabes, en los dos hijos, y Jesús nos hace de una manera gráfica, nos lo muestra de una manera gráfica en esta parábola, a dos grupos que se mencionan: los publicanos y los pecadores, que es el hijo menor, y los fariseos y los escribas, que es el hijo mayor. Eso es lo que está aquí mostrándose. Bueno, ya que sabemos lo que hizo el hijo menor, que es un hecho insólito, les digo que en la cultura de la antigüedad, el hijo menor pidiendo la herencia correspondiente, ustedes deben saber que los hijos tenían derecho a la herencia a la muerte del padre, antes no. Este hecho equivale como haberle deseado la muerte al padre. Por eso se califica de un hecho contumaz y rebelde. Quiero que vayan brevemente a Deuteronomio 21 y regresamos. Deuteronomio 21, versículo 18, nos dice, fíjense lo que dice en el 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, dice, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Fíjense, esta es la mentalidad de lo que tienen los fariseos. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento.
Eso es lo que vino Dios a superar con toda esa gentileza, esa bondad y ese amor cuando se hizo su presencia en carne. En la predicación anterior se cubrió, uno, la decisión del pecador, la vida funesta del pecado. Y por tercero se cubrió el arrepentimiento y la conversión del pecador. Hoy veremos el rechazo del pecador por parte de Israel y el gozo de Dios por la salvación del pecador. Bueno, veamos. Jesús pudo haber terminado la parábola allí, justo donde la dejó Edgar. Ahí se pudo haber acabado la parábola. Ya recibió el papá al hijo de una manera sorprendente, le puso el anillo, no le importó que olía a cerdo. Por cierto, el cerdo huele bien duro. En México hay muchos lugares que 20 kilómetros antes de que llegas ya sabes que estás llegando a La Piedad, Michoacán. Apesta. Y para que no se me olvidara, un día que yo pasé por ahí manejando, en esa población se me rompió una llanta del coche. La tuve que dejar, irme y luego regresar por el coche. Así que lo tengo muy presente. Así que, pero no le dejó ahí. No dejó la parábola ahí, como las dos anteriores. El propósito era confrontar pastoralmente a aquellos fariseos y escribas que representa el hijo mayor. Pero cuando menos para hacerlo reflexionar, vamos a decirlo así. El hermano mayor adopta una reacción que contrasta de una manera completa con la del padre. A este punto vamos a ver el texto que vamos a estar analizando, versículos 25 al 32 del capítulo 15 de Lucas. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios. ¿Qué palabra tenemos hoy? Entonces vemos al hermano que cuando regresa él del campo, percibe un alboroto y después de averiguar con el criado, ¿qué onda está pasando allá adentro? El criado le informa adecuadamente. Él se enoja muchísimo, leíamos, y no quiere entrar. El siervo es una figura profética, como las tantas que Israel tuvo, en las cuales ellos no quisieron creer en los siervos. Esto incluye hasta el ministerio de Juan el Bautista. Es de esperarse que el siervo aquel le habrá pedido entrar. Ay, patrón, pues no sea así, entre, es su hermano que ya llegó. Únase al regocijo de su padre, vea qué contento está su papá. Parece mazorca nueva.
Mas, como vimos, tuvo que salir el Padre en persona, Dios encarnado en Jesús, diríamos, para rogarle que entrara. El Hijo Mayor nos deja ver aquí algunos pecados personales. Empezamos por lo obvio: rebeldía. No quería entrar a la fiesta. Yo no entro. Estas cosas que están pasando en esta casa no me cuadran. Lo cual es un grave insulto a la dignidad del Padre. Y aparte de todo, ni le ha saludado. Él llegó de algún lugar. Después, mentira se le encuentra a este hombre, porque aduce de manera concluyente que jamás ha desobedecido un mandato del Padre, lo cual es altamente improbable. Y acaba de quebrantar uno en la cara de él, de no querer entrar, de desobedecer. Sin embargo, aduce que él nunca ha quebrado ni un plato y ya no queda la vajilla en su lugar. Además menciona que nunca, pero nunca de los nunca, se le ha dado la oportunidad de hacer una fiesta con sus cuates. Qué berrinchón traía el amigo. ¿Cómo podemos creer que un padre tan bondadoso como el que nos pintan en la historia, que ni al rebelde le negó la herencia para que la despilfarrara, le negaría un cabrito o un ternero al hijo que estaba en casa? Pues no es de creerse. También tenía egoísmo, porque no admite a su hermano. Se refiere a él en términos despectivos e irrespetuosos, aún para con su propio padre. Tu hijo, no mi hermano, tu hijo. Como le dicen algunos papás a sus esposas cuando hacen algo: tu hija, ¿viste lo que hizo? ¿Verdad? Y luego viene la de uno cuando hace cosas buenas, obviamente. Así que este hermano mayor no dice mi hermano, me dice tu hijo. Finalmente el hermano mayor aduce y llega a la calumnia, porque no obstante la rebeldía del hijo menor, el mayor no sabía exactamente cómo había gastado el menor su fortuna. Sin embargo, se atreve a condenarlo específicamente. Tal vez algún deseo que tuviera por allá adentro. Se gastó todo con rameras. Estaba enojado porque no había sido él, tal vez. Y no reconociendo el honor que el padre le ha devuelto, en su queja, el hermano mayor pone de manifiesto la teoría de la justa retribución en la que muchos hasta el día de hoy creen. Según dice esta teoría de la justa retribución, cada cual debe recibir lo que merece. Gracias sean dadas a Dios que nosotros no nos aplicaron esa teoría, porque si no estaríamos todos en el infierno. Dios nos ha perdonado. Lo que merecíamos no nos los dio. Lo que merecíamos nos los quitó de encima, porque Él pagó por esta situación. Amén. Bueno, pero él así, el hijo mayor, con esta gallarda valentía, espera defender sus derechos y proteger sus beneficios y excluir al otro hijo. Pues al cabo ya se había gastado su parte, ahora que viene a dar lata, ahora sí quiere que me moche con mi parte, ¿no? Ya se la gastó en rameras, que vaya a volar este amigo. Así que daba la impresión de que el hijo menor no hubiese regresado para él. Se niega a reconocerlo como hermano, así que podemos decir que no conocía para nada la misericordia el hermano mayor.
Recuérdense que estamos hablando así mismo de Israel. No se les pase. Ahorita les recorto las patillas a algunos que las tienen largas. No es con su hermano, sino con su propio padre. Aunque a quien él dice, el hijo mayor, haber obedecido y honrado. Este hijo mayor estaba amargado como un esclavo. No parecía el hijo agradecido y sumiso. Así que podemos decir que este hijo mayor estaba tan perdido como el hijo menor, ¿verdad? Él también estaba apartado de su padre, pese a vivir siempre en la casa de su padre. Sin embargo, el padre le mostró el mismo amor que al hermano menor. Pero seguramente podíamos preguntarnos, ¿qué es lo que hay que darle al hermano? El regreso del hermano o el eventual hecho de que deba compartir sus posesiones y privilegios con él, verdaderamente le preocupaba al hermano mayor. Triste cuando las acciones de la gente hablan más que sus palabras. Se lo repito, triste cuando las acciones de la gente hablan más que sus palabras. Nos muestra que quieren solamente que sus planes, sus ideas, su manera de comprender sean las que prevalezcan. Ninguno de los creyentes podemos estar en esta situación si no queremos ser llamados rebeldes. Bueno, ese era el conflicto de los fariseos y de los maestros de la ley, sin lugar a dudas. Por último, veremos el último y quinto acto, el gozo de Dios por la salvación del pecador. El padre le replica 3 cosas al hijo malvado, porque a estas alturas había que preguntar cuál de los dos es el hijo malvado. El padre le recuerda a uno: tú eres mi hijo. En el Antiguo Testamento Dios llama a Israel su hijo. ¿Están de acuerdo? Le dio palabra a Moisés para que se la dijera a Faraón, y por allá en Éxodo 4:22 que no vayan. Moisés dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso lo declaró en nombre de Dios. Segundo, dijo: tú siempre estás conmigo. Dios siempre tiene cuidado especial por su pueblo Israel. 3, todas mis cosas son tuyas. O sea, ya le había dado también la herencia a él. La herencia que tenía él, ya se le ha dado al otro. Todas mis cosas son tuyas. Como hijo mayor, había heredado doble porción que el hijo menor. De acuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el hijo mayor se quedaba con 2/3. Si nomás habían 2, se quedaba con 2 partes y el otro con 1. Así que no le habían dado toda la lana al otro. Sin embargo, se queja amargamente por un ternero engordado. Esto debe entender también la posición privilegiada de los líderes religiosos judíos como miembros de Israel. Vamos brevemente a Romanos 1, si les parece, nomás para hacer alguna mención. Romanos 3, versículo 1, 2 y 3. Aquí, entre sus disertaciones y preguntas, Pablo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y el 3 dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo: hablo como hombre. Entonces,
Tanta es la bondad y la mansedumbre del Padre que se toma su tiempo de explicar a su hijo mayor su propia actitud. Precisa el Padre que el regocijo es necesario. Evidentemente el hijo mayor no veía ninguna razón para ello. Más bien se sentía amenazado en sus privilegios como hijo único, por así decirlo, y ante el hijo de su padre, que ya lo había aceptado de regreso. El padre le replica, porque este es tu hermano. El hijo mayor termina rechazando a su hermano, la fiesta y aún a su propio padre. Al no obedecerle, lo triste es que él nunca había dejado la casa, pero no sabía lo que era disfrutar el amor del Padre. Y nos revela así una relación carnal más que una relación espiritual. Es por eso que los fariseos se quedaron en sus costumbres, en sus prácticas, haciendo y manifestando una relación carnal con Dios en lugar de una relación espiritual con Dios. En realidad fue muy difícil, inclusive, que los judíos creyentes aceptaran a los gentiles. Lucas nos habla de esto en Hechos de manera seria, lo difícil que fue que hasta los más cercanos aceptaran a los gentiles. Por último, la razón del gozo. El hermano que estaba muerto, por así decirlo, ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Este es el corazón del Evangelio del reino de Dios. Todos nosotros estábamos perdidos y hemos sido hallados, hemos sido encontrados por la palabra de Dios. La disposición y gozo de Dios de aceptar al más inaceptable de los seres humanos, al arrepentirse, cuando con toda la gracia de Dios es llamado y vuelve al Padre, entonces vemos que es igual que aceptar a los que Él ya ha aceptado. Porque rechazar a los que Dios acepta nos evidencia como una realidad en la cual no hemos conocido el amor de Dios. El cuadro final de la parábola es realmente contrastante y patético. Dentro de la casa una fiesta y gran algarabía por el gozo del hijo que se había recuperado. Afuera un refunfuñón. Si saben, un refunfuñón, ¿no? A lo mejor su marido resulta ahí. Amargado y bronco. Así que el hermano mayor ni siquiera quería verle. Y lo peor, no quiere entrar. Un hijo adentro y el otro afuera del reino. Y un padre con el corazón dividido. Por un lado, regocijándose por haber recuperado a su hijo. Y por el otro, quebrantado al ver tanto dolor del otro hijo. Lo curioso es que al final nos dejó Jesús una historia que está en suspenso. ¿Sí la notan? Porque a poco no se preguntan ¿y qué hizo el hijo mayor? ¿Finalmente entró o no entró? Como que lo borran y lo dejan ahí por un ladito. Todavía están así los judíos. Aunque algunos hermanos aquí han ido a ver si ya tienen la razón y están más convencidos, se han ido a checarlos. A los mesiánicos, a los judíos, hay que estar con ellos. A ver si se deciden entrar y nos da tiempo de entrar todos juntos. Sabemos que el hijo menor terminó dentro de la casa, celebrando el retorno a la vida. Sabemos qué pasó con el padre, regocijándose y animando la fiesta.
Pero decíamos, no sabemos qué pasó con el hijo mayor. ¿Habrá entrado finalmente? ¿Estará entrando finalmente? ¿Se habrá quedado afuera para siempre? ¿Se habrá arrepentido de su hipocresía? La conclusión para fariseos y escribas queda abierta y pendiente, como una invitación a recapacitar y volver también a Dios. Habían cuestionado a Jesús porque comía con pecadores en otro tiempo que mencionábamos. Y ahora tampoco quieren entrar a comer con un pecador arrepentido, si hablamos del hijo mayor. El fin de la historia seguramente la vamos a ver en la eternidad, aunque como dije, algunos ya fueron a ver qué está pasando. Me gustaría cerrar el día de hoy con una historia que me encontré, que escribió el señor Douglas MacArthur. Escribió un poema que se intitula en su plegaria, Dame un hijo. Para los que están esperando, para los que quieren orar por sus hijos, para los que tienen hijos, vean lo que le pidió el señor MacArthur a Dios, hablando de los hijos. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Que sea humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Ahí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que sepa dominarse a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que se haya dado todo esto, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido de buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera y clara sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar, no he vivido en vano. Nuestro Padre tiene planes para nosotros, unos planes impresionantes de los cuales ahora somos parte. Ni siquiera nos imaginamos cuánto. Y Él quiere que estemos con Él. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que superar, muchos retos, muchos lugares difíciles, muchas ideas tienen que cambiar. Pero Dios tiene una herencia incorruptible para ti. Pidan el uno por el otro para que Dios tenga misericordia de nosotros y estemos en el corazón del Evangelio, con Él ganando pecadores para su reino. Sean benditos.